Amén y amén. Bueno, 5 en punto de la madrugada del 24 de mayo del 2024. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Contentos, alegres. Buenas noches en Venezuela, Alejandro y a Gladys. Buenas noches, se encuentran de otras ciudades como Caterina en Bucaramanga, Ramón que está en Fortul, Carlos Cedeño que se encuentra en Barranca Bermeja, ¿verdad, Carlos? Buenas noches, regáleme un saludito. ¿Sí me oyen o no me oyen? En Villavicencio, eso, Villavicencio. Hola, Luis. Hola, Saludos a todos. gracias por ese saludo. Buenos días, Liced en Santa Marta. Los de Santa Marta, Marelvis también, buenos días. Buenos días desde Santa Marta. ¿Verdad que vos estás en Santa Marta en este instante? Y los que están en Ciénaga, Magdalena, Yadira, Edelmira, mi persona, y Luz Dari, que se está sumando a la clase en esta bella mañana. Buenos días a todos. Bueno, invitándolos a prender la cámara. ¿Quién se deja ver? Gloria al Señor Jesús. No perdamos la humanización de nuestras vidas. Amén. Estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Hoy es el video número 4 de este capítulo. Llevamos 4 videos en este capítulo. Nos dimos a la tarea de estudiar a profundidad, porque precisamente este capítulo segundo de Reyes 17 es el capítulo que encierra el día más triste de la historia de Israel. Repito, alguien me dirá, ¿cómo así? Si la Israel que conocemos hoy, todos los días la atacan, le lanzan bombas, el holocausto nazi, los babilónicos, los romanos. El problema es que ese Israel que nosotros conocemos hoy es realmente una o dos, podríamos decir, de las 12 tribus originales. Por eso se llaman los judíos, porque es exclusivamente la tribu de Judá, exclusivo. Veamos un mapa. Antes, cuando Dios formó Israel, tenían originalmente, ¿sí? Originalmente tenían 12 tribus, originalmente. Dios llamó a Abraham, después la promesa con Isaac, con Jacob, crecieron 12 tribus, ¿ok? Y después conquistaron la tierra prometida. Dios les dio unos estatutos, hizo un pacto con ellos que se conoció como el pacto de la ley. Si ustedes cumplen esto, van a crecer, van a ser la nación más grande. Yo los voy a cuidar y a proteger. Después de un tiempo, ya estas tribus, 12 tribus, tuvieron una división, ¿cierto? Y ahora ya no eran 12, ahora eran dos naciones, 10 tribus al norte, véalas bien, aquí están las 12 originales, se partió. Rubén, Gad, Benjamín, Efraín, Dan, la tribu de Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser, se volvieron una nación. Y tomaron el nombre de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que a las dos tribus del sur, Judá y Simeón, los sacaron de ahí. Ustedes no pertenecen a nosotros, ustedes no son de nosotros, nosotros somos más especiales. Ahí comenzó la caída. Y en el primer video hablamos de la división. Hablamos de las familias divididas, de las empresas divididas, de los hogares divididos, de las iglesias divididas. Después, esas 10 tribus del norte comenzaron a ser cercenadas. En el capítulo 10 de Segundo de Reyes, el rey de Siria, con capital en Damasco, llamado Hazael, este hombre vino, atacó a estas tribus que están al oriente del Jordán, que originalmente se llamaban Rubén, Gad y media tribus de Manasés. Y este rey de Siria, Hazael, se llevó cautivas
a estas 2,5 tribus. Un tiempo después aparece el imperio asirio y el primero en atacar fue Pul, así se llama, segundo de Reyes capítulo 15, versículo 19. Y Pul, al atacar a estas tribus que quedan solamente 7,5 tribus, Benjamín, Efraín, Dan, media tribu de Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser. Quedaban 7,5 tribus, pero Pul las atacó. ¿Qué hizo el rey? El rey de turno le dio un dinerito, le dio de las cosas preciadas para que le confirmara su reino, para que no los atacara. Y Pul, el rey de Asiria, siguió derecho. Después vino otro rey asirio llamado, ese nombre sí, Pileser. ¿Cómo es el nombre? Vámonos al capítulo 15, ahí en el versículo 29. Tiglat-Pileser. Y ese rey atacó a otra vez a Israel, y ese rey se llevó esta tribu, Neftalí. A esta tribu la desapareció. Quedaron ahora, de las tribus del norte que se habían dividido, 6,5 tribus. Benjamín, Dan, Efraín, media tribu de Manasés, Isaacar, Zabulón y Aser. Solo quedaban estos tres. Y estos 6,5, y estas 6,5 tribus peleaban contra sus hermanos, los de Judá y Simeón en el sur, siempre queriéndolos conquistar, siempre desapareciéndolos. Pero en segundo libro de Reyes capítulo 17 viene nada más y nada menos que el rey Salmanasar, rey de Asiria, y termina de llevarse a estas 6,5 tribus. En el capítulo 17 desaparece en su totalidad Israel. Ya venía siendo cercenado y estamos estudiando el porqué. Una de las razones, la división. Eso de que ya no quiero volver más. Eso de que ¿para qué ir a la iglesia? Eso de que el pastor me cae mal. El siervo comete errores. El siervo, bueno, en fin, la hermana fulanita de tal me hizo mala cara. Esos son estrategias del diablo para sacarte. La única manera que yo diría que tú puedes salirte de la iglesia, de la congregación, no de la iglesia, de la congregación donde estás, la única que podría decir que es aceptable sería por mala doctrina. La única manera es que tú digas, la iglesia se torció y está haciendo cosas que Dios prohíbe, celebrando el Shabbat, Hanukkah, se están judaizando, por ejemplo, o están haciendo prácticas de hechicería, no sé, sería lo único. Pero a Dios no le gusta la división. La segunda razón la estudiamos ayer: no leían la Torah, no leían la palabra. No, desde hace rato no celebraban la Pascua, el día de la expiación. Esa es la segunda razón. Y hoy vamos a ver una tercera razón que está implícita con la segunda. ¿Cuál es la tercera razón? Que el pecado ya no era tratado, ya no era hablado. Que el pecado se normalizó. Que el pecado se volvió costumbre, cuando ellos cada año tenían que hacer una ofrenda, un sacrificio por ese pecado. Y el pecado que Dios les prohibió en la Torá, como ya no la leían, se normalizó y se volvió una costumbre. ¿Ok? Bueno, 5:09 de la mañana. Buenos días, ¿sí hay alguien por ahí o no? Es que nadie prende la cámara. ¿Sí están? ¿Me escuchan? No. Buenos días, buenos días. Las chicas de la iglesia, las mujeres ya se hicieron el blogger, ya están simpáticas y bonitas. Los caballeros, ¿por qué no prenden la cámara? Alejandro,
Ramoncho, Carlitos, prendan la cámara, muchachos, que quiero verlos. Bueno, ya arregladitos delante del Señor. Ya dimos la introducción, vamos a iniciar. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos a estudiar la palabra en esta hermosa madrugada. Bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien, estamos estudiando el día más triste de Israel, el día donde caen, donde ya no se habla de esas 10 naciones que desaparecieron. Es más, hasta el día de hoy, miles de cristianos no tienen idea de esto. Muchas personas cristianas predican, hablan, es más, hoy y se interfieren, opinan acerca del conflicto que se está llevando a cabo y dicen vamos a orar por Israel, pero no tienen la mínima idea que esa no es Israel. Uno, la gente que está allá son israelíes, no israelitas. Más de la mitad, casi el 70% de la gente que está allá ni siquiera proviene de sangre de las tribus de Israel. Dos, allá hay una tribu que son los famosos judíos. Las otras tribus, ¿dónde están? Desaparecidas, no han regresado. Si hay una profecía, hay varias profecías que Israel será restaurada, que el remanente de los llevados de Asiria, dice así, regresará en Isaías 11, ¿verdad? Pero es el día más triste precisamente porque fueron dejados en el olvido. Bueno, hoy vamos a analizar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gladys, ¿dónde anda Alejandro, Gladys? Buenos días, buenos días. Bueno, pasó la noche vomitando y ahorita está descansando. Ah, no, ahí sí ya es otra cosita. Ramoncho, prende la cámara que quiero verlo. Alice ya prendió la cámara, Yadira ya. Marlecita, que antes Marlecita aparecía con ese blower bonito, bien simpática ella, ya no se deja ver. Gloria al Señor. No tengo el blower hecho. No tiene el blower hecho. Bueno, miren mis amados hermanos. El problema de la humanidad, el problema desde el inicio de la historia, desde el Génesis hasta hoy, el problema tiene un nombre. Se llama pecado. Punto. No es más. Y el Señor lleva 6,000 años de historia, desde Adán hasta hoy, que son aproximadamente 6,000, diciéndonos a nosotros que la solución para nuestra vida es que usted deje que Dios trate el pecado que usted tiene. En el tiempo antiguo, en el pacto antiguo, en el pacto de la ley, el pecado era tratado de una manera especial. Pero como Israel dejó de estar tratando ese pecado de la manera que Dios dijo y cambiaron todo. Recuerdan que ayer estudiamos que hubo reyes que se inventaron fiestas, se inventaron ídolos, se inventaron lugares que Dios no dijo que había que adorar. Entonces eso cambió todo, normalizaron el pecado. Era tan normal
¿sí? Que aunque el rey había dicho que no se debía buscar adivinos, el rey terminó buscando una divina. Ese es el caso de Saúl. Aunque la palabra, la Torá, prohibía hacerlo, ellos lo hacían. Leímos, por ejemplo, que tenían lugares altos. Leímos, por ejemplo, que tenían dioses como Acera, Astoret, Baal, Moloch y otros más. Y se acostumbraron. Llegamos hasta el punto que un rey llamado Acab tenía una esposa que era sacerdotisa de Baal, la famosa Jezabel. Y Jezabel era la que realmente reinaba en las 10 tribus del norte. Y Acab era un simple títere. Vemos que esa Jezabel, el pueblo está aguantando hambre, hay una sequía, pero Jezabel tiene 450 profetas de Baal, 400 profetas de Astaret, y los alimentaba. O sea, les daba su provisión y el pueblo aguantando hambre. ¿Se dan cuenta? Y así sucesivamente. Podríamos hablar de la gente que sacrificaba a sus hijos a otros dioses. Podríamos hablar de un Jefté que sacrificó su hija a Jehová cuando Dios no pide esos sacrificios. ¿Me hago entender? Usted puede ver en el libro de Jueces a una nación que el último versículo de Jueces, el último versículo dice, Jueces, perdón, 21-25, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese mismo texto aparece en el capítulo 17:6, 18:1 y 19:1. Afilen las espadas. Váyanse a Jueces capítulo 21, versículo 25 y escriban. Jueces 17:6, 18:1 y 19:1. Y el mismo versículo en Jueces. Cada quien hacía lo que le parecía. ¿Verdad? Y hoy llegamos a una iglesia católica, mormona, que ni son iglesias. Dígame, hermana Caterina. Hermano, por favor, y me recuerda la Biblia. En Jueces 21-22, ya tiene abierto ahí 21-22, el último versículo del libro de Jueces. ¿Lo tiene? Sí, señor. Sí, ahí escriba. Jueces 17:6, capítulo 17, versículo 6. 18:1. Hermano, no lo entiendo. Jueces 21 y después 17, no entiendo. En Jueces 21-25, ahí subrayan, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en ese texto escriben que aparece ese mismo texto en otros lados. Jueces 17:6, 18:1 y 19:1. Usted se va a esos textos y es lo mismo. No había rey, cada uno hacía lo que quería. Perdón, habla muy rápido y uno no alcanza a captarle pues el mensaje. Tranquila, tranquila. En Jueces 21-25, ya todos lo tienen abierto ahí, ¿verdad? Sí, ya están ahí. Ahí en ese versículo, como es el último, escriba ahí abajito, Jueces 17:6. Pero no escriban jueces, escriban solo jue y ya, jue. 17:6. Jueces 18:1 y Jueces 19:1. ¿Listos todos? Si alguien necesita, con gusto se lo repito nuevamente. ¿Lo escribieron bien? Jueces 17:6, Jueces 18:1 y Jueces 19:1. Además de eso, a usted no se le puede olvidar el versículo central de Jueces. ¿Quién me lo recuerda? ¿Alguien recuerda cuál es el versículo que cada vez que usted lea Jueces debe saberlo? Ese es Jueces
capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice? Sencillo. Se levantó una generación después de estos, después de la generación de Moisés, de Josué, que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y eso confirma lo que veníamos hablando, que no leían la Torá. No leían la Torá, no conocían la obra de Dios. Y hoy tenemos iglesias que no conocen a Dios. Pastores que nunca han leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis ni una vez. Y yo, por ejemplo, pienso que si usted va a ser un siervo de Dios, un profeta, apóstol, evangelista, usted mínimo debe haberse leído la Biblia mínimo 10 veces en su vida. Si no se la he leído 10 veces, sirva al Señor, predique, cante al Señor, pero no ejerza un ministerio. ¿Por qué? Porque usted va a terminar haciendo lo que acabamos de leer. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Repito, y perdónenme si soy cansón, pero hemos llegado al punto donde cada uno hace lo que le parece. En la noche estamos hablando sobre el hablar en lenguas. Y esta noche ustedes se van a dar cuenta, y cuando terminemos esta noche de leer, más de uno va a decir, oiga, pero si aquí dice que no, ¿por qué lo hacen allá? Por esta razón. Uno, no conocen a Dios, no leen la Biblia, y cada quien hace lo que les parece. Y vamos a darnos cuenta que ese fue el problema de Israel. Cada uno hacía lo que creía que tenía que hacer. Los hijos de Elí, estaba prohibido comerse la gordura. Y a los hijos de Elí se les dio por coger la gordura, porque es que no hay nada más rico que un gordito asado. ¿Qué sucedió? Dios los mató. Los hijos de Aarón, un día se les dio por ofrecer incienso extraño. ¿Y qué pasó con los dos hijos mayores de Aarón? Salió fuego y los mató. Y cada uno hacía lo que quería. Usted se puede ir a Josué capítulo 10, por ejemplo. Sí, Josué capítulo 10. Déjenme buscar a ver si sí es el texto. Y en Josué capítulo 10, sí. Josué capítulo 10. No es el 10, el 9. Se va a dar cuenta que se dejó engañar, no hizo lo que tenía que hacer, y los gabaonitas hicieron pacto con él. Y la ley que decía que tenía que matar a toda la gente que vivía ahí. Y cuando estudiamos Jueces, ¿se acuerdan? Hace 2 años que estudiamos Jueces, ¿qué hacía Josué? Josué, antes de cualquier cosa, primero iba a consultar a Jehová. Entonces Jehová le decía, bueno, vas a ir a Jericó, ¿no? Entonces vas a hacer esto. Y le daba el plan de conquista. ¿Están prestando atención? Josué iba ante el sumo sacerdote, se presentaba y Dios le hablaba y le decía, mire, mijo, usted va a conquistar la tierra prometida, entonces lo que usted va a hacer no es atacar a Jericó. No la vamos a atacar, no, le van a dar vueltas. Una vuelta diaria en silencio. Y al 7º día van a dar 7. Y cuando usted dé la orden, todos van a gritar. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Los muros cayeron. Para los que dicen que es cuento y fantasía, hace poco los arqueólogos, exactamente una arqueóloga, encontró los muros de Jericó. Y encontró que en el muro una casa no se rompió, que fue la casa de la ramera. Pero ¿qué sucedió? Después fueron a atacar otra ciudad. Josué no le preguntó a Dios y murieron varios israelíes. Y cuando Josué llega triste, diciéndole a Dios, pero tú ya no nos amas, nos abandonaste y nos dejaste, leer el texto que así le reclama Josué a Dios. Dios le dice, mi hijo, no. Lo que pasa es que usted se le olvidó que antes de hacer cualquier cosa, ven y consúlteme.
Hoy los cristianos no le consultan a Dios para un negocio, no le consultan a Dios para casarse, no le consultan a Dios para hacer cosas, para cambiarse de ciudad, no le consultan. Y viene el acabose y después le echan la culpa a Dios. Y eso también se da en la vida real ahorita. Pues estoy diciendo que Porque es hoy, que todo lo que nosotros pedimos a Dios, creyendo que lo recibimos, eso lo vamos a recibir. Lo que pasa es que sí, lo que usted dice, cada uno hace lo que le da la gana y a Dios no lo tenemos en cuenta para los negocios, ni para hacer todo lo que supuestamente es bueno para nosotros, ¿no? ese texto que usted... Por ejemplo, carreras, comprar casas, hacer negocios, ahí no está Dios. Ahí yo tomo la decisión, yo soy el que voy a hacer, yo soy el que tengo el dinero, yo soy el que hago todo. Entonces ahí viene el problema, porque Dios no lo tenemos en cuenta. Después cuando fracasamos, vamos llorando a decirle que Bueno, hemos fracasado, que se nos cayó el negocio. Ya no, porque Dios dice, bueno, pero yo ni sabía que estaba haciendo de negocio. porque lo que usted acabó de decir de que lo que le pidamos a Dios, Él lo va a hacer, está sujeto a que sea su voluntad, no a lo que usted quiere. La persona dice, bueno, voy a montar el negocio, si Dios quiere prosperamos, y si no, pues no, no es que Dios no quiera o quiera, es que usted desde el inicio la embarró, no le consultó. Y Josué no le consultó a Dios. Y puede usted leer a David, a Salomón, a todos los hombres de Dios, a los reyes de Israel, hacían cosas y no le consultaban a Dios, y después de que la leche estaba derramada, pidiéndole a Dios que la recogiera. Y Dios le dice a Josué, el problema es que usted, antes de ir a la segunda guerra, a conquistar la segunda ciudad, usted tenía que venir a mí. Y Dios le mostró que había un pecado y que había un hombre que había tomado de Jericó cosas y se las había guardado. Por eso en la segunda guerra no pudieron. Lo mismo pasó en el capítulo 9. Llegaron unas personas mal trajeadas, engañándolo a Josué y diciéndole que venían desde lejos. Mentira, eran de esa misma tierra. Y Josué hizo pacto con ellos. No le consultó. Y ese es el problema por cual hoy estamos hablando de que las 10 tribus de Israel desaparecieron. Porque no leían la Torá y no consultaban a Dios, y el pecado seguía latente. El pecado no era tapado. Si ustedes leen un momentico Levítico capítulo 16, váyanse para Levítico capítulo 16. En Levítico capítulo 16 está instituida una fiesta que se llama el Día de la Expiación. Y esa fiesta era para que el pecado del pueblo fuese tapado. Y Dios no viera ese pecado y la ira de Dios no se encendiera contra Israel. Esa fiesta la tienen que hacer cada año. Vamos a mirar un momentico aquí. Déjenme mirar acá. Se le llama la fiesta del Yom Kippur. A ver. Fiesta del Yom Kippur 2024. El 11 de octubre al sábado 12 de octubre. Desde las 6 de la tarde del viernes 11 de octubre a las 6 de la tarde del 12 de octubre. Se va a celebrar el Yom Kippur en Israel. Ahora sí lo celebran. Ahora lo celebran cuando ya no tienen templo, cuando no hay sacerdotes, cuando no... Me hago entender, ya lo quieren celebrar, pero no, ya no sirve. Pero si usted se da cuenta, después de Josué, no volvieron a celebrar nada de esto. El día de la expiación consistía en 2 fases. La primera fase, el sumo sacerdote tenía que tomar en el versículo 3 un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Para expiación es que derramaban la sangre y la sangre tapaba el pecado. Derramaban la sangre en el altar del holocausto. Déjenme mostrarles aquí para los nuevos que vayan aprendiendo. Este es el eje central de nuestra escuela, para los que no saben, el tabernáculo de David.
Por eso así se llama nuestra escuela, el tabernáculo de David. Y aquí usted va a ver, díganme por favor si lo ven, si se logra ver o no. ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? Aquí están los Sí, 6, señor. gracias, los 6 utensilios y los 3 lugares. El primer lugar, el atrio. El segundo, el lugar santo, y el tercero, el lugar santísimo. En el atrio se encuentra el altar del holocausto y la fuente de bronce. En el lugar santo, la menorá, los panes de la proposición y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo, el arca del pacto. Y el día de la expiación, este sumo sacerdote tenía que tomar primero un becerro y derramar su sangre en el altar del holocausto, en el altar del incienso y en el arca del pacto. Y después tenía que coger, en el versículo 3 de Levítico 16, tenía que tomar un carnero para holocausto, o sea, quemar el carnero aquí. Holocausto significa fuego. En el nuevo pacto es alabanza. Nuestro holocausto es nuestra alabanza. ¿Qué pasaba? Después de que él hiciera eso, ese sacrificio oído era solo para él, para nadie más. Ese sacrificio era para que el pecado de él fuese tapado. La segunda sacrificio era 2 carneros. Uno para expiación del pecado de Israel y el otro para expiación del pecado de Azazel, que es perdidos, para aquellos que no conocen a Dios, para que Dios tuviera misericordia del mundo. Y el sumo sacerdote mataba el carnero de Israel, lo sacrificaba y derramaba la sangre, o sea que el pecado de Israel que era tapado. Y el pecado de los del mundo, ese animal no lo mataban, lo dejaban huir hacia el desierto. Ahora, unos días el sacerdote no se le daba por hacer sacrificio por él. De una vez se iba a matar los 2 carneros. Y Dios le decía, ¿y el becerro? ¿Dónde está el becerro de expiación, el carnero de tu holocausto? Y el sacerdote, que tenía unas campanitas en la falda, el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para el día de la expiación, el Yom Kippur, una vez al año. El sumo sacerdote, que era el único que entraba aquí, no podía entrar sino una vez al año. Y el sumo sacerdote, las campanitas dejaban de sonar. Y cuando el pueblo, que siempre estaba pendiente porque iban a hacer ese día especial, el pueblo decía, oiga, ya no suenan las campanitas. ¿Qué quiere decir? El sumo sacerdote murió. Vaya y recójanlo. Y para recogerlo, le tocaba al nuevo sumo sacerdote hacer una operación completa de lavar sus vestidos, ser ungido, nombrado primero y el otro pudriéndose allá. Porque cada uno hacía lo que se le venía en gana. ¿Por qué? Porque se les olvidó la Torá, ya andaban divididos. ¿Se acuerdan que en Primero de Reyes 12, ayer leímos, el rey del norte llegó y dijo, no, ya no vayan al templo a adorar, ahora aquí están sus dioses, les hizo 2 becerros y ya la gente no fue al templo. Y Dios inventó que el templo somos nosotros, que la iglesia comienza en casa y hoy no. Hoy la gente se reúne los domingos y en la casa nunca se reúne. ¿Por qué? Cambiaron todo. Hacen lo que se les viene en ganas. Perdónenme si ofendo a alguien, es la cena del Señor, no es el desayuno del Señor. Vuelvan a hacerlo como deben hacer. Una cena de comida, de lavamiento de los pies, donde el pastor se baja el orgullito, la esposa del pastor se le baja el orgullo, los ancianos se les baja el orgullo y le lavan los pies a los hermanos. Y viceversa, los hermanos le lavan los pies al pastor. Y sobre todo esos hermanos que andan criticando al pastor y hablando mal de él, lávenselo para que aprendan amor. ¿Ven que hoy 2024 está sucediendo lo mismo? Somos igual que Israel. Buenos días. ¿Están por ahí?
Amén o ayayay. Sí, Señor. Amén. Cambiaron todo. Y hoy quiero hacer énfasis en el pecado. ¿Por qué? Porque el problema de Adán y Eva, el problema de Caín, el problema de todos es que el pecado seguía latente. Dios le dijo a Caín: la sangre de tu hermano me grita desde la tierra. El pecado latente. Y si tú no empiezas a tratar tu pecado, entonces nunca vas a salir adelante. Siempre vas a vivir en esclavitud. Y llega un momento después de 30, 40 años que ya Dios te quitó este pecado, te quitó este otro, te quitó los pecados visibles, pero es que hay pecados escondidos. Como dijo Salomón en Eclesiastés, en Cantar de los Cantares, zorras pequeñas. ¿Sí es Salomón? Sí. Déjenme buscar. Cazadnos las zorras pequeñas. Eso está en, sí, Cantar de los Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas, porque son las que dañan el viñedo. Y desde hace un tiempo para acá, el Señor nos viene diciendo: quiten los ídolos de los lugares altos. Quiero que quiten el pecado. Ese pecadito que no puede, ya es hora de dejar. Yo agradezco aquí a muchos que han sido sinceros y me han dicho: hermano, tengo esta falencia, ayúdeme a orar, porque hay algo que estoy haciendo que no le gusta a Dios y no puedo. Vamos a orar. Vamos unidos. Dice la palabra: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Alguno me vendrá entonces a decir que el secreto de confesión con la escuela, ahora hay que ir a confesarse con usted. No. Lo que pasa es que hay amigos míos muy íntimos aquí que podemos hablarnos así. Pero yo aquí hay personas que no tengo esa intimidad, tranquilo. Para eso el Salmo 51 y el Salmo 32 dicen que nosotros los pecados se los confesamos a Dios en intimidad. Vaya y confiéselo. Y dígale: Señor, ayúdeme con este pecado y quítemelo. ¿Por qué? Porque es que el día de la expiación, vamos a buscar, miren aquí, póngale cuidado. Miren, vamos a hacer un ejercicio acá. Busquemos la concordancia, ¿sí? Y escribamos ahí: día de la expiación. Busquémoslo. Miren, Levítico 25:9. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. ¿Listo? Y si usted se pone a mirar y a estudiar toda la Biblia, se va a dar cuenta que en Samuel, en Reyes, no expiaban sus pecados. Hacían lo que querían. El pecado era latente. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que el arca anduvo perdida 20 años por allá en la tierra de los filisteos? Después el rey Saúl durante 40 años ni miró el arca. Saúl nunca fue a consultar a Jehová. Después, gracias a Dios, el rey David medio restableció las cosas. Cada uno hacía lo que quería. Entonces volvamos a 2 de Reyes 17. Mire, el pecado está tan latente que desde el versículo 7 hasta el versículo 18, 12 versículos le habla acerca de su pecado. ¿Por qué? Porque estaba latente, no había sido cubierto, no había sido perdonado. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? 2 de Reyes 17, 7 en adelante. ¿Alguien puede, por favor? 2 de Reyes 17, 7 dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel.
Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros e imágenes y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Hasta ahí. Mas, Hasta ahí. ¿Vio el cuadro? ¿Vio usted? ¿Están viendo o estamos viendo la radiografía? La explicación de por qué en el capítulo 17 desaparecieron. Eran 10 tribus. En el 10 desaparecieron 2,5, en el 15 desapareció una y en el 17 6,5. Y hasta ahí llegó. Mira que el versículo 7 dice: temieron a dioses ajenos. El versículo 8: anduvieron los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de ellos. En el 9 hicieron secretamente. En el 10 levantaron estatuas. En el 11 quemaron incienso, como lo hacían los otros. En el 12 servían a los ídolos. En el 13 los amonestó. Y en el 14 les importó un pepino. Una pregunta: ¿no estaba Dios ahí diciéndoles: hijos, 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 tengan, no hagan, y lo siguieron haciendo? Por eso es el día más triste de Israel. 10 tribus que hasta el día de hoy no han regresado. Llevan desde el año 721 antes de Cristo. Llevan 2745 años desaparecidas. Sí existen, pero Dios no les permite regresar. Viene un hombre llamado Salmanasar y arrasa con la tierra. Ahora vámonos al tiempo de hoy. ¿Cómo ha dicho Dios que nuestro pecado es no cubierto? Que esa es la diferencia del pacto antiguo al nuevo. En hoy, 2024, nuestro pecado es borrado. Allá se tapaba como con una curita para que Dios no viera. Y todos los años les tocaba volver a hacer el mismo sacrificio. Hoy no. Marle levantó la mano. No fue consciente, mi hermano. Ah, ok. Luz Dari, levantaste la mano. Luz Dari. Lo que se dice es que esas tribus tienen que volver a regresar, ¿no? Sí, señora. Sí, señora. Isaías 11 dice que el remanente que se fue a Siria regresará.
El problema es que después aparecen profetas y apóstoles que en Apocalipsis y en otros textos escribieron que las tribus, como vino el Mashiach y no creyeron en él, sino que lo crucificaron, porque el Mashiach quería reunirlos, ¿sí? Pero primero tenía que, ¿qué tenía que hacer? ¿Se acuerdan de Isaías 53? Antes de reunirlos, vámonos a Isaías 53. ¿Qué decía la profecía? Y por eso cuando vino Jesús no creyeron en él. Isaías 53. Dice. 53, ¿qué, hermano? Del 13 en adelante, pero no, del versículo 3 dice. Yo lo voy a leer. Despreciado, desechado, balón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué dice? Van a esconder de él su rostro. O sea, ahí ya está diciendo, va a venir y van a esconder de él su rostro. Lo van a menospreciar y no lo van a estimar. Los judíos que esperan a uno grande que los liberte, que apenas vean, digan, uy, ese es el rey, el Mesías. Isaías les dice, va a ser herido por sus rebeliones, molido por sus pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. ¿Qué le va a pasar al Mesías? Que eso no lo entendieron ellos. Y empieza a decir, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, pero Jehová, ¿qué? Cargó en él su pecado. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y nadie va a poder contar su generación porque no va a tener hijos, lo mataron. Fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de Israel. Fue herido. Se dispuso su sepultura con los impíos, mas con los ricos fue su muerte, aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. ¿Se dan cuenta? Después de que ponga su vida por expiación, ahí sí va a reinar. Ahora, ¿por qué Jesús fue apaleado, escupido, vituperado, golpeado, azotado? Le dieron palo y azotes, no solo palo, no solo azotes. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Y ya nuestro pecado, el Señor lava, lo quita y no vuelve a verlo. O sea, Dios está tratando con nuestro pecado. Esa es la diferencia de ellos a nosotros. Que ahora entendemos que ellos ya no celebraban el Yom Kippur, que era una vez al año. Óigame, una vez al año no lo hacían. Ahora, ¿qué pasa? En el nuevo pacto, el pacto que hace Él con nosotros. Váyanse un momento, por favor, a Hebreos. Hebreos. Déjenme buscarlo exactamente dónde está. Hebreos 9, el sacrificio de Dios que quita el pecado, 9:23. ¿Sí? Versículo 24, vamos a leerlo. ¿Quién lo lee, por favor? Hebreos 9, versículo 23. 23. Sí, señora. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Un momento, por favor. Y no para Un momento, por favor. Ahí que está diciendo que este santuario que yo les acabo de mostrar a ustedes, díganme por favor si lo ven, ¿sí? Cuando usted lee Éxodo, ¿sí? ¿Se ve? Gracias. Cuando usted lee Éxodo, Dios le dice a Moisés que haga esto. Le da las dimensiones del tabernáculo, le da los lugares que va y que se hace. Pero hay una frase que se repite mucho. Dios le dice a Moisés, hazlo conforme a lo que te fue mostrado en el monte. Por eso este texto en Hebreos dice, ¿sí?, que Jesús no entró en el santuario que estamos hablando. No, Él entró en el original, en el que le mostraron a Moisés allá en el monte. ¿Cuál le mostró? El que estaba en el cielo. No entró Cristo en el tabernáculo o en el templo de Salomón, que es figura del verdadero, es un símil, es parecido, sino que en el cielo se entra a ese verdadero tabernáculo. Versículo 25, mi hermana, por favor, en adelante. no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ok, ahora quita de en medio el pecado. ¿Qué significa eso? No que tú no vayas a caer o a cometer un error, sino que ya la esclavitud como tal no existe. Antes las personas el pecado los obligaba y los sometía. Ahora ya el pecado los tienta, pero no los obliga. Ya el Señor con su sangre te da la fuerza para morir ese pecado. Siga, hermana, por favor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Siga, por favor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Ese texto subrayelo. La ley, la Torá que fue dada en el monte del Sinaí a Moisés, es la sombra de lo que iba a venir del nuevo pacto. ¿Qué significa la sombra? La sombra es el reflejo de la obstrucción de la luz de un objeto. No es el objeto. La sombra nos muestra algo de lo verdadero, pero no es lo verdadero. Y esa sombra era de las buenas cosas que iban a venir. ¿Por qué? No la imagen misma. Porque esos sacrificios que se dan cada año, siga, hermana Gladys, versículo 1 otra vez, por favor, en adelante. Que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice,
Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofreces según la ley. Hasta ahí. Ya Dios no quiere ningún sacrificio por el pecado tuyo. No puede. Ese sacrificio no sirve. ¿Por qué? Porque el otro año te va a tocar volver a hacer el sacrificio. Entonces, hermano, ¿qué hacemos nosotros? El sacrificio por el pecado ya lo hizo Jesús. Ahora nosotros, ¿sí? Hermana Lutari, cuénteme. Una pregunta, ¿de dónde salió que ellos debían de hacer esos sacrificios con animales para expiación de los pecados? Eso está en Éxodo, Levítico, ahí está escrito. Si usted va a Levítico, por ejemplo, tienes un ventilador, creo, hermana Lutari. Si usted va a Levítico, No, señor. empieza a hablar, capítulo 1. ¿Cuál es el título, por favor? Holocaustos. El 2, ofrendas. El 3, ofrenda de paz. 4, ofrenda de pecado. 5, ofrendas expiatorias. 7, leyes de sacrificio. Y ahí es donde dice que si usted hizo esto, debe dar aquello. Ahí es donde, de Levítico y de Éxodo, salen los sacrificios. ¿Me dice entender, hermana? O sea, eso era bíblico, es bíblico que ellos hicieran eso. Sí, claro. No era que se lo habían inventado. No. Eso era bíblico. Pero, como ellos dejaron de leer la Torá, como ellos ya no estudiaban, terminaron inventándose nuevas maneras de quitar el pecado. Por ejemplo, que si usted quiere expiar un pecado, vaya a Monserrate, suba de rodillas y eche arroz en el suelo y camine sobre el arroz. De rodillas. No, así no es. ¿Me hago entender? Que si usted quiere quitar el pecado, entonces necesita los 7 sacramentos. No. Que si usted quiere quitar el pecado, le toca irse a confesarse con el cura y después el cura le da la penitencia. No, ya no. Ahora nosotros creemos que Jesucristo en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, borra mis pecados, me quita la esclavitud, me hace libre y ahora me toca espiritualmente hacer algo que ellos hacían. Oído, cada cuanto el pueblo quitaba el pecado, tapaba el pecado, por favor, cada cuanto. Por el pecado era un año. Cada año. Cada año. Ok. Pero hay otras reglas y otras ofrendas. Por ejemplo, está esta. Primero de Crónicas 23. Vámonos para Primero de Crónicas 23. Busquémoslo, por favor. Primero de Crónicas 23. A ver. Primero de Crónicas capítulo 23. ¿El título cuál es, por favor? ¿Título? Organización de los deberes de los hijos. Distribución de los deberes de los sacerdotes, de los levitas. ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros no somos levitas porque no venimos de la tribu de Leví? Pero hoy somos ¿qué? Sacerdotes de Dios. Entonces miren esto. ¿Sí?
23, versículo 30 y 31. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, por favor. Amén. Primero de Crónicas 23:31. Y para ofrecer todos los 30 y 31. Y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová y a sí mismo por la tarde. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Esto es el rey David. El rey David, cuando le dice a su hijo Salomón, vas a hacer un templo para Jehová, él le dice en el versículo 21, versículo 28, el lugar del templo. En el capítulo 22 de ese mismo libro, primero de Crónicas, ¿sí?, le da los preparativos para el templo. En el capítulo 23 le dice cuál es el trabajo y los deberes de los levitas. En el capítulo 25 le dice a los músicos y cantores qué tienen que cantar y cómo lo tienen que hacer. ¿Se dan cuenta? En el 26 los porteros oficiales. En el 27 otros oficiales de David. Y ya David acabó con su trabajo y Salomón sucedió a David. La última obra de David es decir cómo se alaba a Dios y qué se tiene que hacer. Entonces él dice en el 23:30, él dice que se tiene que ¿qué? Alabar y adorar a Dios cada cuánto. Todas las mañanas y todas las tardes. Todos los días. O sea que David se inventó una nueva cosa. No. Eso que acabamos de leer está ligado con Éxodo capítulo 30 versículo 7. Váyanse para Éxodo capítulo 30 versículo 7. Y Dios mismo, 500 años antes de David, 400 años en Éxodo capítulo 30, fue Dios el que le dijo a Moisés que lo hiciera. Versículos 7 y 8. ¿Qué dice? ¿Qué dice, por favor? Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8. Alguien que lo lea, por favor. Éxodo 30, 7 y 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea, ya vemos un incienso que usted debe levantar, porque había una mesa del incienso. Mírenla acá. Esta es la mesa del incienso. Aquí está el altar del incienso. ¿Se dan cuenta? Rito perpetuo por las generaciones. Ahora, por favor, lea, si es tan amable, el capítulo anterior, el 29. Dígame el título del versículo 38, por favor. ¿Cuál es? 29:38. El título: las ofrendas diarias. Diarias. Lea, por favor, el versículo 38 y 39. Éxodo 29:38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Eso es lo que está diciendo David. 400, 500 años después de Moisés, o sea, lo mismo que hacía Moisés en el tabernáculo,
Vamos a hacerlo ahora en el templo que se va a edificar. ¿Qué dice, por favor, el versículo 42? Éxodo 29, no, qué pena. 42. Qué pena. Vuelva desde el 38 y siga derecho, por favor, hasta el 46. Éxodo 29, 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Ok, vamos a dejar hasta aquí. Y el lunes, mañana es sábado, el lunes vamos a seguir este tema para darnos cuenta que hoy 2024 tenemos que hacer lo mismo con una sola diferencia. ¿Cuál? Ya no hay que matar animales. Pero si usted quiere que Dios triunfe sobre su pecado, usted debe aprender a presentar continuo sacrificio. ¿Cuándo? Todos los días, todas las mañanas y todas las noches. Ese es el secreto. Hermano David, tengo problemas con, póngale el nombre que quiera. ¿Quieres que el Señor trabaje en eso y te haga libre? Sí, aprende a venir todos los días. Por eso Romanos 12 dice: os ruego por la misericordia de Cristo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Por eso todas las mañanas nos reunimos 1 hora a orar y 1 hora a estudiar. Bueno, 1 hora y 8 minutos se nos pasó el estudio. Ese es el secreto, hermana Ludari. Sí, hermano. Ese es el secreto. Y el día que lo entendamos, cuando ya lo entendí, y cojamos plena confianza en eso, ahí sí vamos a ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque ya no tendremos como ese obstáculo, ¿sí? Como, es decir, antes estábamos solos, y el que no lo haga está solo. No era antes, sino el que no lo haga está solo, luchando contra el mundo, con su fuerza, luchando contra el mundo, creyendo de que usted va a solucionar los problemas, y eso no es verdad. Creyendo de que usted solo es el que va a alcanzar la victoria, el que va a llegar a llenarse de éxitos, el que va a llegar a... eso no es verdad. Eso no es verdad. Y muchas veces ponen la confianza en otras cosas, en el brujo, en la matica que sembré aquí, en la matica millonaria, en las matesábila que está detrás de la puerta, bueno, en cosas que no tienen nada que ver, sino que le restan a la vida espiritual de uno. La verdad es eso. La confianza está en la palabra. Lo que Dios no haga no lo hace nadie. Y para Dios no hay nada imposible. Amén.
Nada imposible. Lo único que Él quiere es que nosotros, cuando vayamos a hacer algo, siempre le digamos a Él. Ok. Lo pongamos en la presencia del Señor. Y no quiere decir que eso todo nos lo va a dar, porque yo cuando oro le pongo en la presencia del Señor algo que necesito o quiero, o bueno, o le doy gracias, le digo, que siempre sea para la honra y gloria de tu santo nombre, para el bien mío, pero también de todas las personas que me rodean. Tiene que ser abierto, no tiene que ser cerrado, y hasta en eso somos envidiosos, lo digo por experiencia. Hasta en eso somos envidiosos porque hubo un tiempo que yo no oraba con mi esposo. Me daba mucho, o sea, sentía hasta celos, envidia. Decía, ¿qué tal que le dé más a él que a ella? Entonces, no, yo oro poquito por él. Porque ¿qué tal? Es que hasta ese colmo llega uno. Sí, eso, pues eso produce risa y produce de todo. Pero yo pensaba así, yo decía, no, yo voy a orar poquito por él porque de pronto Dios le da más a él que a mí. O sea, somos egoístas en la forma de orar. Queremos que todo nos lo dé a nosotros, pero para el prójimo no dejamos nada. ¿Sí? O sea, hermana, usted estaba afanado, que el hombre iba para el cielo y usted iba para la paila gocha. Más o menos. No, y de pronto se sube al cielo o se sube por en la cima y yo no. Entonces, sí, es una oración egoísta. Muchas veces en la oración también somos egoístas en la forma de pedirle a Dios. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí hoy. Invito a que entendamos por qué la Escuela de Formación Bíblica Integral se llama el Tabernáculo de David. Es porque lo que estamos haciendo lo dijo el rey David. Y el lunes vamos a profundizar más por la profecía, la única profecía en el Antiguo Testamento que dice que en los últimos tiempos Dios iba a restaurar ese tabernáculo de David, que no es un lugar, es en tu hogar, el continuo sacrificio. Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga, nos vemos pronto.